Hola amigos, gracias por acompañarme en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French, y pues les reconozco, aprecio su compañía. Como en cada video, si consideran que esta información les es de utilidad, compártanla con otros, que pueda ser de base para un estudio bíblico, para un grupo pequeño. Pero continuemos. Hemos comentado que el Nuevo Testamento se divide en 5 secciones. ¿Las recuerdas? Sí. El Evangelio, que tiene 4 libros, la historia, que tiene un solo libro, las cartas paulinas con 13 cartas o libros, las cartas generales, que son 8 libros, y la profecía. Lo cual pues nos da un total de 27 libros en el Nuevo Testamento. Ok, pues para continuar con este viaje por la Biblia, vamos a dar inicio con este video a la sección de las cartas generales y específicamente con el libro de Hebreos. Como introducción, el nombre de epístolas o cartas generales se debe al carácter general del contenido de estas cartas y al hecho de estar dirigidas en general a grandes colectividades de cristianos, en vez de estarlo exclusivamente a determinadas congregaciones o personas, como sucedió en las cartas de Pablo. Sin embargo, esta clasificación no es 100% estricta, puesto que las segunda y terceras cartas de Juan son realmente cartas personales. Estas 8 epístolas se atribuyen comúnmente a 5 escritores diferentes, de los cuales 3 se nombran específicamente o expresamente en sus obras respectivas. Las epístolas de Pablo llevan el nombre del destinatario, pero en las cartas generales llevan el nombre del remitente, o sea, del que las escribió, con excepción de la epístola a los hebreos, que pues realmente no se nos indica el nombre del escritor. Por eso decimos la primera carta a los Corintios, pero en el caso de las cartas generales decimos primera carta de Juan, por ejemplo. Quedamos que el autor de esta carta de Hebreos pues es anónimo, aunque claro, sabemos que fue evidentemente inspirada por el Espíritu Santo. Incluso se ha hablado de la posibilidad que el mismo apóstol Pablo haya sido el escritor, pero bueno, no hay certeza. El autor escribió esta carta a los judíos cristianos en general, pero particularmente a los hebreos creyentes. Sabemos que fue escrita desde Italia, de acuerdo con Hebreos 13:24, y fue probablemente por ahí del año 60 o 61 después de Cristo. Fue escrita para evitar que los judíos cristianos regresaran al judaísmo, o sea, que apostataran. El tema principal de la epístola es el pacto eterno, la dignidad y la gloria de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a dividir para efectos de este viaje la epístola de los Hebreos en 2 partes. La primera parte va a ser del capítulo 1 al 10, o sea, la parte más fuerte, y posteriormente la segunda parte es el capítulo 10 avanzados. Vamos con la primera parte, insisto, los capítulos del 1 al 10. Esta carta a los hebreos va a buscar probar o demostrar la inferioridad del antiguo pacto y la superioridad del nuevo pacto del evangelio. Y hace notar que ambas dispensaciones, la de Moisés y la cristiana, o sea, la de Cristo, proceden del mismo autor divino. Es quien hace los pactos con el hombre. El escritor de esta carta demuestra la superioridad del nuevo pacto, ya que en el antiguo pues se venía anunciando al nuevo, o sea que era sombra y figura del verdadero, del superior. Veamos lo que dice Hebreos 8 del versículo 7 en adelante. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, está hablando de los pactos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjense qué maravilla este pacto que Dios establece con su pueblo. También se percibe la superioridad de este nuevo pacto en que el primero pues era de carácter transitorio. Recordemos que estaba basado en el sacrificio de animales, los cuales llevaban por ese día el pecado del que lo ofrecía, pero se requería de un sacrificio constante, mientras que el segundo pacto es de carácter eterno y se dio con base en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, y este fue hecho una sola vez por el pecado de todo el mundo. Un sacrificio perfecto, un sacrificio definitivo. Esta carta hace ver que Jesús tiene superioridad sobre los diversos personajes que los judíos veneraban y presenta la superioridad del cristianismo como religión sobre el judaísmo. Definitivamente Jesucristo es mayor que Moisés y nos lo habla ahí en Hebreos 3 del 1 al 3. Jesucristo es mayor que los ángeles, Jesucristo es mayor que los profetas, por supuesto es mayor que Aarón o que Josué. Entonces los judíos percibían a personajes, a profetas muy importantes. Sin embargo, aquí el escritor demuestra que Jesucristo es mayor que cualquiera de ellos. Y amigos, me gustaría hacer un paréntesis aquí. A lo largo de la Biblia se nos presentan varios patriarcas, líderes, jueces y sacerdotes, los cuales fueron usados en su momento, con poder, por el Espíritu Santo, para lograr algún propósito determinado. Pero fueron hombres, fueron personas, con aciertos, con errores, como tú, como yo. Eso sí, tuvieron la voluntad o la disposición de permitir que Dios los utilizara. Y amigos, la Biblia claramente nos indica que toda la gloria y el honor siempre se deben de dar única y exclusivamente a Dios. Es bueno y es correcto reconocer a las personas que realizan la voluntad de Dios, pero debemos de tener cuidado de no caer en el engaño, de creer o dar a entender que son ellos, las personas, los que hacen las cosas o que tienen, pues no sé, un mejor contacto o una mayor influencia personal ante Dios. Recordemos que ya no es necesario que alguien más interceda por nosotros ante Dios, ni vivo, menos muerto, porque a partir del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Él abrió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nada más Dios vivía, y con ello nos abrió el acceso directo al Padre. Por lo tanto, al único que debemos de reconocer, orar y adorar, de acuerdo con la Biblia, es a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios Padre. Nadie más le debe de quitar el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios. Y si en algún punto determinado alguien reconoce que tu labor o la del pastor o la de alguna persona, esa labor que realiza para el Señor es útil o es fructífera, inmediatamente hay que darle la gloria a Dios por permitirnos usar nuestras vidas y las habilidades que de Él hemos recibido. Y menciono esto porque en varias comunidades cristianas se da mucho, exagerado reconocimiento a sus pastores o a sus líderes visibles, lo cual únicamente me recuerda a los políticos.
Cuidado con caer en esta situación. La adoración es únicamente a Dios, soli deo gloria. Solamente a Dios demos la gloria. Muy bien, regresemos a nuestro viaje. Los judíos que se habían convertido al cristianismo habían salido de un sistema religioso muy complicado y obligatorio. Había muchas cosas que hacer, que seguir, para entrar a las formas simples, sencillas del cristianismo. Y entonces ellos tenían la sensación de que habían perdido algo en lugar de haberlo ganado. Por eso era necesario que fueran confirmados y fortalecidos en su nueva fe. Y entonces el escritor les dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y aquí se nos indica que Jesucristo es ese gran sumo sacerdote. Pero, ¿quién lo reconoce o quién lo declara así? Pues en Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso está en el Antiguo Testamento, y si tienen dudas hay que ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, para ver quién era Melquisedec. Entonces sigue, por lo tanto, teniendo a tal sumo sacerdote, ¿cómo nos invita Dios a acercarnos a su trono de gracia? Antes, incluso los sacerdotes entraban con cierto temor, con cierto miedo al lugar santísimo. Recuerden que usaban, este uniforme, este traje, y usaban unas campanitas y una cuerda alrededor de su cintura, porque anteriormente algunos sacerdotes habían sido eliminados de la presencia pavorosa de Dios. Pero ahora, teniendo este nuevo pacto, nosotros, los creyentes, podemos entrar directamente a la presencia del Padre confiadamente, con fe. Pero ojo, mucho ojo. Dios sigue siendo Dios, el Dios todopoderoso, el creador del universo. Y nosotros debemos de venir a su templo, debemos de venir a su presencia con reverencia, ubicando y reconociendo quién es nuestro Dios. En Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos está tratando de impulsar a los creyentes para que maduren y pasen de un conocimiento elemental, básico, sencillo, a una comprensión madura de su fe en Cristo Jesús, para que pasen entonces de tomar leche espiritual y ahora dirigirlos a los alimentos espirituales sólidos, que son los que dan el crecimiento, la fortaleza, la madurez. Amigo, ¿cuánto tiempo tienes congregándote en alguna iglesia para escuchar de la palabra de Dios? A ver, yo entiendo que posiblemente llegaste lastimado, herido, apachurrado, y que en la congregación has sido cuidado para que sanes, y se te ha hablado y se te ha presentado la palabra de Dios. Has encontrado una familia, y eso es muy padre, eso es muy bueno. Pero después de un tiempo razonable, es necesario que empieces a crecer por tu propia cuenta, por medio del estudio de la palabra. No es correcto tener bebés espirituales por mucho tiempo, que solo reciben leche. Un bebé normal tiene que crecer, y para ello requiere alimento sólido, y espiritualmente hablando, tú también tienes que esforzarte en estudiar, en memorizar la palabra de Dios, en tener un tiempo con Dios. Tienes que crecer, porque los seres vivos que no crecen, una de dos, o se mueren o están mutando en algo extraño. Tenemos que crecer en la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor.
Seguimos avanzando. En los capítulos 7 y 8 compara el sacerdocio de Cristo con el de los pontífices judíos en varios aspectos. Recuerden que los judíos eran muy estructurados y tenían actividades y propósitos muy específicos. Entonces aquí viene esa comparación entre Cristo y los sumos sacerdotes. Seguimos avanzando. En el capítulo del 9 al 10 se nos ilustra la naturaleza simbólica y temporal de los sacrificios del antiguo pacto que se encuentran en realidad en Cristo. Y se compara la administración del sumo sacerdote en el santuario terreno con la intercesión de Cristo en la presencia de Dios, y hace un contraste muy marcado entre los sacrificios judíos que se tenían que repetir diariamente, pero que eran tipos, sombras, figuras de lo real, con el sacrificio excelso, perfecto y único de Jesucristo, ofrenda única, perfecta, como propiciación por los pecados del hombre. Y aquí tenemos esta palabrita de propiciación que a veces es extraña. Se llama así a la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Esto es la propiciación, o sea, la muerte expiatoria de Cristo es o ha sido la propiciación por excelencia, de acuerdo con Romanos 3:25. Seguimos avanzando hacia la segunda parte de la carta a los Hebreos, que como ya les había dicho, está del capítulo 10 en adelante. Y sobre el razonamiento expuesto en la primera parte de la epístola, se basa una aplicación práctica. Después de una exhortación general a la fe, a la esperanza y a la edificación mutua, el autor señala la grave culpabilidad y terrible resultado de la apostasía. Recordaremos, apostatar significa negar la fe. Y vamos a ver una porción de la Escritura que enseña lo grave que es apartarse del camino de la fe. Y en Hebreos 10:26 en adelante dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Para seguir firmes en la fe de Cristo es necesario andar, caminar, avanzar por el camino de la fe, así como lo hicieron los grandes personajes del Antiguo Testamento. Seguimos avanzando y el capítulo 11 da comienzo a una descripción de la naturaleza de la fe. Y bueno, la fe ha sido el principio esencial de la religión del Dios vivo a través de todas las edades, y da una lista de héroes, mártires y confesores de la fe, desde Abel hasta el fin de la dispensación del Antiguo Testamento. Pero, amigo, me gustaría que quedara bien claro, ¿qué es la fe? Y fe es creerle a Dios. Pero ojo, para poder creerle a Dios, yo insisto, primero tienes que conocer de la palabra de Dios. Porque en la Biblia hay un montón de promesas divinas, hay un montón de cosas que el Señor nos quiere transmitir. Porque la Biblia es la forma como Dios nos habla, como Él se comunica con nosotros. Entonces, para poder creerle a Dios, tanto sus promesas como lo que Él quiere hacer por medio de tu vida, pues primero tienes que saber de qué se trata. Leer, meditar y aprender porciones de la Biblia. Y ahora sí, poner en práctica tu fe, creyendo, aunque no veas, que Dios va a cumplir lo que Él ya ha dicho. ¿Dónde? En la Biblia. Y quiero abordar dos ejemplos rápidos. El primero, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Inmediatamente, de volada, Abraham hizo los preparativos, caminó 3 días hacia el lugar correcto, respondió las preguntas complicadas de su hijo con respecto al animal para el sacrificio, preparó a su hijo y en el último momento, ya que lo iba a matar,
Dios le detuvo y le mostró el carnero a sacrificar en lugar de Isaac. Y 600 años más tarde, una vez que el pueblo de Israel salía corriendo de Egipto y Faraón y su ejército detrás de ellos, los sacerdotes iban al frente y llevaban cargando el arca. Cuando Moisés oró para abrir el mar, ellos caminaron hasta la orilla hasta que avanzaron sobre el agua, pero hasta que pusieron su pie derecho dentro del agua, hasta entonces el mar se apartó y ellos pudieron pasar en seco. Amigo, solo por 10 segundos, imagina todo lo que pasaba por la mente de Abraham. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que obedecer a Dios, pero no sabía el costo que esto podría representar para él en el caso de Isaac. Y en el caso de los sacerdotes, sus ojos veían la fuerte corriente del agua, veían la distancia que había hasta la otra orilla, pero obedecieron y decidieron creerle a Dios. La fe es una decisión que surge de tu mente, no de tus ojos. En Hebreos 12, del 1 al 3, dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amigos, siempre habrá un montón de gente viendo, calificando, criticando lo que hacemos. Así que, para no desmayar, para no claudicar, como si hubiéramos alcanzado el reposo que es ofrecido en el nuevo pacto, primero tenemos que soltar el lastre que nos está estorbando, que nos está deteniendo. Esto es el pecado. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra mirada? Pues aquí lo dice. ¿Quién es el autor y quién es el consumador de la fe? Nuevamente, es Jesús. Debemos de correr, debemos de esforzarnos, de hacerlo con paciencia, esta carrera en que Dios nos puso. Esto es como un maratón, no se trata de velocidad, se trata de constancia, pero siempre viendo a Jesús, siempre fijando nuestra vista en la meta que queremos alcanzar. Y la meta está al final de la carrera, puestos los ojos en Jesús. Seguimos avanzando y en el capítulo 12, los primeros versículos, se nos alientan recordándonos que las aflicciones terrenales, sí, por la que pasamos la mayoría de nosotros, estas aflicciones terrenales son la disciplina paternal de Dios, designada con un propósito, para nuestro bien. Aunque no lo parece, pero es para nuestro bien. Y amigo, dale gracias a Dios cuando pases por una prueba. Sí, sé que suena extraño o contradictorio, pero no. Dale gracias a Dios cuando pases por una prueba, por tribulación, porque ¿sabes qué? Es la muestra de que Dios quiere seguir trabajando en tu vida y darte algo mucho mayor de lo que actualmente tienes. Y claro, en su momento, Dios te va a dar las herramientas y medios necesarios para alcanzar y para lograr lo que Él quiere que tú hagas. La Biblia también nos dice: dad gracias a Dios en todo. Sí, no solamente cuando te va bien, sino también cuando estamos en medio de las pruebas, en medio de circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, tal vez cuando hay muerte, cuando no hay trabajo. Avanzamos al capítulo 13, donde se nos presentan preceptos concretos sobre los deberes cristianos. Y fíjense, particularmente insiste en el verso 5 sobre el amor al dinero, amigo. E inmediatamente nos da una promesa maravillosa: Dios nunca nos abandonará. Amigo, puedes hacer tuya esta promesa, puedes aferrarte a esta promesa. Dios sabe todo lo que necesitas: comida, casa, ropa, salud. Y si Dios ya lo dijo, ahora con tu mente, no con tus ojos, cree en el Señor, cree en su palabra, ten fe en lo que Dios nos está diciendo y pídele que te cumpla su promesa en su tiempo.
El libro de los Hebreos termina con salutaciones y una hermosa bendición. El libro de Hebreos realmente es maravilloso. Háganse un tiempo, léanlo con tranquilidad, léanlo con calma y apropiense de las promesas que el Padre nos presenta a través de esta maravillosa epístola. Pero es tiempo de ver el video. Los invito a ver el video de The Bible Project Español. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias, así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir.
En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte, están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta.
Mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. ¿Qué les pareció? Muy bueno, ¿verdad? Compártanlo, avisen a sus amigos de estos videos del Bible Project Español. Son de acceso a cualquier persona. Y para tener congruencia y para seguir con nuestra tradición de cerrar los videos con un versículo para aprender, en esta ocasión tenemos el texto para memorizar que está en Hebreos 12:14, muy sencillito, dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias por acompañarme. Te espero en el siguiente de la serie.